las 20:38. Fíjese qué coincidencia, hace un ratito uno de los oyentes nos quería recordar a Tato Bores, ¿no? Y por el programa de Tato Bores, hagan memoria, supo pasar alguna vez un tipo increíble, toda una rara avis, ¿no? Uno de esos seres que hoy llamaríamos, ¿cómo lo llamaríamos? Un ser especial, un tipo extraño, bueno, un tipo de una rara fauna. Qué duda cabe. Se llamaba Federico Peralta Ramos y el apellido, por supuesto, lo emparentaba, por sólidas razones, con una de las familias patricias de Abolengo Vacuno, de la provincia de Buenos Aires. Era el tipo que siempre le decía a Tato cuando hablaban, pero yo fundamentalmente soy cantor, le decía Federico Peralta Ramos, y cantaba un tema, nos acordamos de un fragmento del tema, uno que decía: tengo un coso adentro que le dicen tipo. Una letra realmente formidable, ¿no? Bueno, Federico Peralta Ramos es el motivo justamente de un libro, Del infinito al bife, una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos, de Esteban Feune de Colombi, a quien estamos saludando. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, buenas noches. Che, qué oportuno, qué bueno que alguien quiera rescatar esta figura increíble, ligada además a cosas que pasaban en esa Argentina de los años del Instituto Di Tella, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sí, Federico, viste, empezó con el Di Tella y terminó en la tele, qué sé yo, hizo un trayecto bastante particular para un artista de esa época que tuvo una enorme pregnancia en los medios, así sea gráficos, e incluso en la radio tuvo una incursión bastante insólita, y hay algo de rescatarlo. Yo creo que hoy en día los espectadores que somos tenemos un poquito más de sensibilidad para entender quizás lo que en aquella época era demasiado extraño o que incluso pasaba desapercibido porque solían tildarlo de loco lindo y otras cosas, ¿no? Sí, el tipo hoy diríamos que hacía algo así como patafísica, ¿no? Bueno, es curioso, lo han emparentado con la patafísica, lo han emparentado con el surrealismo, con el dadaísmo. A mí también a veces se me ocurre que está bastante cerca del movimiento que se llamó Fluxus. Incluso el fundador o uno de los fundadores de Fluxus le confiesa, y eso está en el libro, a Laura Buchelato, que fue la directora del MAMBA, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que Federico, de haber estado en New York en los 60, seguramente hubiera integrado el Fluxus. Y esa versatilidad a la hora de tratar de emparentarlo a Federico con diversos movimientos artísticos del siglo XX es una de sus profundas originalidades como artista, ¿no? Sobre todo un artista que desarrolló una obra en unas pocas manzanas, generalmente a pie y sin un mango en el bolsillo. Ajá, sí, era un maestro de la supervivencia, por otra parte, pero me atrevería a decir que hoy quizás lo hubiéramos llamado performer, ¿no? Probablemente, sí, en ese sentido creo que está más cerca de lo que, por eso te decía antes, los espectadores de hoy tenemos por ahí más afilado el ojo. Las cosas que hacía en su momento, como pararse en la barra de un bar y recitar un poema o cantar una canción así sea propia, como Tengo un algo adentro que se llama El Coso, o alguna famosa canción de La Vega, como Es la hora de los... ¿Hola? Ay, no me digas que perdimos el contacto, caramba. ¿Esteban? Sí, se nos cortó. Bueno, a ver si podemos retomar el contacto con Esteban Feune de Colombi, el autor de Del infinito al bife, una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos, el tipo al que todos conocimos, o muchos recordamos haber conocido en su momento de mayor popularidad, quizás porque lo veíamos en la pantalla discutiendo con Tato Bores. Al que muchas veces usted ha hecho referencia dentro del programa, porque siempre tenía alguna particularidad con la que se lo podía asociar en alguna temática que se estaba abordando mientras transcurre el programa. Lo que estábamos hablando justamente con Esteban, el hecho de que se lo podría llamar hoy un performer, ¿no? Porque era un artista. ¿Pero qué clase de artista era Federico Peralta Ramos? Y un artista de sí mismo, la obra era él. La obra de arte de Federico Manuel Peralta Ramos, más allá de todo lo que hacía, era él mismo, ¿no? Él era su obra. Una especie de... Me parece que también era generacional, o tenía que ver con la generación de Federico Clem. También que ellos creaban obras, pero el margen... Es de la generación de Marta Minujín. Marta Minujín. O sea, viene de la generación, viene del Di Tella justamente, o sea, del happening, del pop art, etcétera, etcétera, ¿no? Retomamos ahora el contacto con Esteban Feune de Colombi. ¿Me escuchás allí, Esteban? Sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno, decíamos acá, mientras intentábamos recuperar el contacto contigo, que de alguna manera la obra de Federico Peralta Ramos era el mismo, ¿no?
Sí, Federico empezó haciendo obra plástica. Esa época duró poquito. Una de las famosas historias que tienen que ver con ese momento es que hizo unas pinturas muy muy grandes que él las llamaba los cuadros pesados. Eran unos cuadros que pesaban como 80 kilos. Cuando llegó a la puerta de la galería vio que no entraban, pidió un serrucho, los cortó en dos y los expuso así en mitades. Después empezó a acercarse a lo que muchos llaman el conceptualismo. Hizo una escultura, que es la famosa escultura del huevo, que tiene lecturas para todos lados, ¿no? Una de las más esotéricas es aquella que tiene que ver con la alquimia y que lo postula Federico como un artista absolutamente visionario, adelantado a su época. En el libro también habla un astrólogo que es de curiosidad, el astrólogo mío, digamos, o con el que suelo en algunos momentos de la vida trabajar, que dice que justamente Federico tiene un ascendente en Acuario que lo acomoda en ese lugar, en el del visionario incomprendido. Y después dejó lo que sería la obra dura, la obra tangible y material para convertirse en un artista absolutamente leve, etéreo, en donde claramente ahí sí ya él mismo era la obra, ¿no? Bueno, él, digamos, pasaba por distintos lugares y en cada lugar quedaba algo de él, ¿no? Como, por ejemplo, sus apariciones por Mau Mau, a donde entraba como Pedro por su casa, ¿no? Sí, tiene un historial bastante particular a la hora de surcar Buenos Aires. Tiene un sistema de surcar Buenos Aires. Lo hace primero de día por bares. En general son la Rambla, la Biela y el Florida Garden, que todavía están de pie, que aún pueden visitar, y a donde todavía hay mucha resonancia de Federico en Mozos o en Habitués. Después hay otros bares que dejaron de existir, que también eran así de su más cercana afinidad. Y ya a la noche el tipo tenía otro modo de manejarse, en un circuito un poquito más secreto, si querés, que no era solo de boates, sino también de cabarets. Y de pronto en los cabarets Federico se subía a una mesa y cantaba una canción, y los mafiosos que estaban sentados a las mesas se levantaban para aplaudirlo y le invitaban lo que él había consumido, que después de una época ya era más que nada un Federico on the rocks, que era un vaso de agua con hielo. Ahora, hay una historia acerca de que uno de sus hermanos era el que lo sacaba siempre cuando estaba al borde del desastre, venía y le tiraba una soga y lo salvaba, ¿no? Sí, ese es Diego, que es el hermano más cercano a Federico, y en mi investigación hablé muchas veces con él de esos salvatajes, ¿no? De pronto Federico aparecía en la casa, le tocaba el timbre a las 3 de la mañana y le rogaba por favor que bajara para tomar un trago, y Federico pedía un té, y el hermano le decía, pero me despertás de la cama para que te haga un té, o aparecía en la casa a las 6, a las 7 de la mañana. Se ve que con esa familia, con la familia de su hermano Diego, tenía mucha protección, un blindaje que iba sobre todo a lo emocional, pero también Federico tenía ese blindaje con amigos muy heteróclitos. En algunos casos se quedaba a dormir la siesta, tenía la libertad primero de, como decíamos hace un rato, surcar Buenos Aires a pie y con una enorme calidad de tiempo, y en esos intersticios bien curiosos tocaba el timbre y de pronto dormía la siesta en el sillón de un amigo. Ese señor podía ser un fotógrafo, podía ser un artista. Hay varios cuentos en el libro que los fui encontrando de manera totalmente casual, de gente que recuerda que Federico dormía la siesta en su casa. Hay una anécdota que yo recuerdo porque debe haber sido la más trascendente de Federico Peralta Ramos, que es cuando en un remate de La Rural el tipo quiere comprar un gran campeón porque su intención era hacer un tremendo asado con el campeón, ¿no? Él tiene varias aristas esa anécdota, porque en rigor la idea de Federico era exponer el toro junto a una pila de dólares y un auto de la Fórmula 3 en el Instituto de Itela, y aparentemente ya había tenido la venia del director del instituto, de Romero Brest. Entonces levanta la mano en el remate, hay gente que está dando su testimonio en el libro que estaba presente esa tarde, y logra comprar el toro con la pequeña, digamos, sutileza de que el toro valía un dinero que él no tenía. Incluso era un toro que su padre, que era un famoso arquitecto y además trabajaba en el campo, tampoco trabajaba esa raza, entonces tuvieron que devolverlo. Y después corren las anécdotas, que el toro en realidad lo había pintado de verde y lo había sacado a pasear por el obelisco, que efectivamente había hecho del toro un gran asado para invitar con eso a muchos amigos. O sea, la anécdota del toro en sí es bien particular en el sentido de que es como una especie de
de gran luz que irradia, ¿no?, su obra. Y creo que hoy en día incluso está siendo a veces leída desde un lugar demasiado superficial. Creo que habla de un artista muy adelantado a su época, de un pionero. Después también en el libro hay alguien que cuenta que a los 2 o 3 años en la Bienal de Venecia un artista efectivamente logra exponer un toro, ¿no? Ah, mira vos. Entonces digo, ahí hay algo quizás reivindicatorio, me parece. Algunos testimonios, como decía también en el libro, lo dan cuenta de eso, que es que estamos ante uno de los grandes artistas conceptuales de América Latina, un tipo que incluso queda muy poquito de su obra. En la época en la que él hacía estas performances, o estos happenings, si querés, o estas acciones, no había casi registro. Entonces lo que queda es casi todo oral, ¿no?, de gente que estuvo ahí o que pudo haber estado ahí. Otro de los famosos eventos de Federico es que cuando gana la beca Guggenheim en el 68... Claro, porque ganó la beca, claro. Sí, ganó la beca como pintor, y con el dinero de la beca, que hoy equivaldría a unos 40, 50 mil dólares, hizo muchísimas cosas, de lo más variadas, desde hacerse trajes a medida hasta poner un poquito del dinero en una financiera para cobrarle interés y vivir de eso durante un año. Pero lo más, digamos, resonado es aquella comida que dio en el Hotel Alvear para 25 amigos. Cuando se enteraron los de la beca en Estados Unidos, le mandaron una carta pidiendo explicaciones y la devolución de la mitad del dinero, y él les contesta con una carta extraordinaria. Dicen, yo no lo pude comprobar, que esa carta está colgada en la sede de la fundación y que desde entonces no le pidieron más rendición de cuenta a los artistas. Pero, por ejemplo, esa cena famosa y misteriosa está solo en la boca de algunos sobrevivientes, porque algunos otros murieron, que estuvieron allí esa noche. Y lo otro que queda como obra, si querés, es esa carta, ¿no?, que está circulando en internet, la pueden encontrar. Lo que de alguna manera él lo institucionalizó fue el paso por el programa de Tato Bores, que si no me falla la memoria, iba los domingos a la noche, en esa época, ¿no? Y él participó en 4 ciclos de Tato, en el 69, en el 72, en el 89 y en el 92, o sea, en épocas muy distintas. De hecho, justo antes de morir le agarra un ataque de tensión y queda medio ahí turulo en un programa de Tato. Ajá. Lo de Tato logra en un punto, creo que tiene como 2 filos. Por un lado lo masiviza, eso hace que la gente lo reconozca, que los artistas lo reconozcan en la calle. Por otro lado creo que le quita cierta fineza artística, no porque eso lo disminuya, de hecho los sketches son espectaculares, una mezcla de Monty Python con Andy Kaufman, el que está en esa película extraordinaria en la que actúa Jim Carrey. Jim Carrey, exacto. Él logra plasmar algo que durante toda la semana él pensaba en casas de amigos, en galerías. Era un sketch muy breve de 1 minuto y medio, mágicamente condensado, pero en la época, de vuelta, era algo incomprendido, ¿viste? Y yo creo que es de sus grandes obras, es lo que hizo en el programa de Tato Bores, que lo supo pescar también, ¿no? Ahora, él para la familia Peralta Ramos, me imagino, era un réprobo, ¿no? Y hay, viste, versiones encontradas, qué sé yo, con alguna parte de la familia no pude hablar, con otra parte de la familia que sí logré hablar, bueno, hermanos, sobrinos, etcétera, están hoy muy orgullosos. Es difícil retrotraerse a esa época y a esa familia para tratar de entender este señor, que era el hermano mayor de una familia de linaje exitosa, que se llamaba como el padre, que tenía todo para triunfar, entre comillas, y esto está dicho en el libro por alguien y no por mí, cómo ese tipo tuerce de alguna manera el camino y se convierte en dicho también por otra persona en el libro, ser ocioso. Creo que eso seguramente en la alta sociedad genera todo tipo de rispideces, eso sin duda. Un tipo que salía a la calle Alvear con un sobretodo y abajo estaba desnudo, o con un antifaz, o con una taza de café con leche en la mano y caminaba la avenida de punta a punta, o patentado, justamente jodiendo con la idea de la familia Patricia. El tipo se colgaba una patente con sus iniciales en el pecho. De hecho, sus iniciales pasaron a la eternidad, entre comillas, mucho más que su apellido, o incluso su doble nombre, ¿no?, que a veces suena como el de un cantante venezolano, Federico Manuel. Uh-huh. Sí, sí. Tienen mucha más pregnancia hoy sus
sus dos nombres que su apellido. En una época, como te digo, en la que cuando yo empecé a entrevistar a estas más de 160 personas, también me fui encontrando con que la ciudad de Buenos Aires era muy diferente de lo que es hoy. Era una ciudad más pequeña, la gente se conocía más, entonces los recorridos quizás eran más visibles, digo, la posibilidad de convertirse en lo que él era. Creo también que para esa época debe haber sido muy complicado. De hecho, ahí aparece un psicólogo argentino que fue uno de los que trajo acá el psicodrama, que lo, entre comillas, no sé, para mí es como que lo termina de blindar o de proteger con ese diagnóstico que es psicodiferente. Psicodiferente, claro. Sí, creo que eso es lo que en un punto este psiquiatra le regala a Federico Manuel para que vaya por la vida diciendo eso y no que está chiflado, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahora, ¿y cuál fue el final de Federico? ¿Qué pasó? Federico murió muy joven de un infarto, y eso pasó muy poco tiempo después de que sus padres murieran. Sus padres murieron con muy pocos meses de diferencia, y según lo que cuentan muchos en el libro, quedó muy triste. Él decía que cobraba sueldo de hijo, incluso que trabajaba de hijo, y se ve que esa afiliación, que era un poco el sponsoring, lo que lo sostenía, esa idea del padre como patrocinante, al morir y desaparecer, Federico queda medio en el aire, medio rebotando, muy triste según muchos testimonios, y muere al poquito tiempo, en el 92. Qué historia, ¿no? Qué historia. Y qué oportuno su rescate, porque como siempre llegamos al mismo punto en estas cosas, ¿no? Se extrañan estos personajes en este mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Sí, creo que sí. Es un mundo demasiado digitado, riguroso, disciplinado, y es como si hubiera poco lugar para que se cuelen por los resquicios estas almas. No entiendo muy bien por qué, tampoco es que me pongo a pensar o a lucubrar la razón, pero me da la sensación de que estamos, no sé si más avivados o más enfrascados, pero es difícil que te encuentres con esta gente. Ahora, no digo que no sea imposible hacerlo uno mismo. Si uno tuviera el tiempo y los cojones de salir a caminar un día entero sin destino por su ciudad, hay cosas federiquianas que ya te empezarían a pasar. Sí, 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 pero hay que tener lo que no se tiene, sí. Digo, o tiempo, ganas, o entusiasmo, no lo sé, digo, tomarse un colectivo en un barrio desconocido y llegar a la otra punta, conversar con toda la gente de tu cuadra. Digo, Federico hacía cosas que eran muy de sentido común, pero que a priori muy poca gente termina haciendo, ¿no? Es bastante cortasariano eso que acabas de describir. Puede ser, sí, puede ser. Sí, es cierto. En un punto es muy porteño. Federico es un hombre, es como un flanero, un dandy, que se permite tener esa vida. Hay muchos dicen, bueno, lo justifican diciendo es porque viene de esa familia. Para mí no es tan claro. Creo que en algún momento él comprende algo, tuerce el destino y se dedica a esa vida de amigos también. Un tipo rodeado de gente en la que dejó recuerdos imborrables, ¿no? Y yo creo que si uno aspira a pasar por la vida logrando eso, ya está ganado el paraíso. Ninguna duda, ninguna duda. Esteban Feune de Colombi, felicitaciones por haber tratado de arrimarte a un personaje que valía la pena recuperar. Un abrazo, che, y hasta pronto. Adiós, gracias.